Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. Vamos a hablar hoy día acerca de la literatura de la conquista. La literatura de la conquista es aquella que se va a desarrollar entre el periodo de 1532, cuando llegan los españoles al Perú, hasta la revolución de Túpac Amaru II. ¿Cuáles fueron las características que presenta esta literatura de la conquista? Bueno, para empezar, la literatura de la conquista estuvo hecha o creada por gente que no era muy culta en literatura. Justamente por eso presenta una baja calidad y más que todo tiene un valor histórico que literario. Además, es anónima porque en su momento inicial se caracterizaba por la viveza, el ingenio, la sátira, ¿sí? Y además también refleja la pugna entre los conquistadores. Aquí observamos un dibujo que representa la rivalidad entre pizarristas y almagristas. ¿Cuáles fueron las manifestaciones literarias que se dieron se dieron en esa época? Fueron las siguientes. Hubo dos vertientes, una vertiente popular y una vertiente culta. La vertiente popular estaba dada por las coplas y los romances y la vertiente culta por las crónicas. Vamos a ver que la vertiente popular, o sea, estas coplas y romances, estaban mayormente escritos o dados por por la soldadesca. Los españoles que habían venido a conquistar el Perú eran gente no, bastante ruda, incluso analfabeta. Entonces las coplas pasaron a ser poemas o composiciones muy breves que pertenecían a la tradición española, pero que solían ser cantados por los esclavos, o perdón, por los soldados para expresar una burla, ¿no? Sobre todo hacia sus jefes. Y los romances eran composiciones que se originaron también en la tradición española, y aquí más bien sí mezclaban hechos, narraban hechos, hazañas heroicas propios de los conquistadores, de sus héroes, y también expresaban los sentimientos de amor. Entonces observamos que esta vertiente popular, esas coplas y estos romances, eh, sus autores mayormente pertenecían a lo que eran los conquistadores españoles, ¿no? Y como he dicho, eran gente muy ruda, ¿no? Ustedes saben que los conquistadores no fueron, pues, los que vinieron acá al Perú, no fueron los más cultos, ¿no? Fueron, pues, así, delincuentes en algunos casos, ¿sí? Un ejemplo de esas coplas es la siguiente, mira. Tenemos la siguiente pieza de Pedro de Cieza de León, que dice: Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra, ellos todos morirán y otro mandará a la tierra. Aquí tenemos otro. Mañanita, rey Felipe, el cuello me cortarán, mis cabellitos al aire uno a uno los darán. Las señoras peruleras luto por mí llevarán, metéranme en una urna de azabache y de cristal. Muy bien, vamos a ver que la vertiente culta fue la que más destacó en esta literatura de la conquista. Y la representante de la vertiente culta son las crónicas. ¿Qué eran las crónicas? Las crónicas eran documentos que tenían algo de historia, ensayo y novela. Estas crónicas van a constituir una pieza importante para que nosotros conozcamos cómo es que se produjo la conquista y también conozcamos muchas cosas de nuestro pasado incaico. Las crónicas se dividieron a su vez en tres. Hubieron crónicas españolas que estaban escritos por españoles. Tenemos a sus representantes que son Pedro Ciza de León y Juan de Betanzos. También existían crónicas indígenas que estaban escritos por indígenas. El más famoso cronista indígena fue Felipe Guamán Poma de Ayala, y tenemos a Juan Santa Cruz también. Y finalmente tenemos las crónicas mestizas, eh, cuyo, que estaban escritas por mestizos, o sea, hijos de españoles con hijos españoles con indígenas, ¿sí? Esa mezcla de razas. Entonces vemos que la el más importante cronista mestizo fue el Inca Garcilaso de la Vega. Hablemos del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué es tan importante este cronista? Es muy importante porque a él se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual. Este, este autor, el Inca Garcilaso de la Vega, nació
nació en Cusco el 12 de abril de 1539 de padre de un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y de una princesa cusqueña, indígena, ¿no? Una princesa cusqueña, una ñusta, Isabel Chimpuoclio. Su madre fue nieta directa del Inca Huayna Cápac y también es pariente y también directa de Tupac Yupanqui, y ella pues no pertenecía a una familia de rancio linaje, y su padre también. Su padre fue uno de los pocos españoles que acomodados que tenía pues un abolengo, un apellido de abolengo. Incluso su padre es pariente de el poeta Garcilaso de la Vega, asimismo de Jorge Manrique. Entonces es uno de los pocos españoles que realmente tenía el título de don. El Inca Garcilaso de la Vega nació pues de dos familias muy notables y con una tradición, ¿no?, excelente. Vemos que la princesa Isabel Chimpugo, que es su madre, lo crió desde muy joven em, con su familia materna. O sea, desde muy niño, Inca Garcilaso de la Vega convivió con su familia materna. Tuvo trato con el anciano Cusighualpa, que le contaba, ¿no?, las historias del imperio incaico. Inclusive el Inca Garcilaso de la Vega, cuando siendo niño y adolescente, asistía a la corte del Inca Zaidi Tupac, donde pudo escuchar de boca, ¿no?, de sus parientes maternos, pudo escuchar las historias que hablaban del Tahuantinsuyo, pudo conocer el origen, cómo era que gobernaban, sus leyes, y todo esto espléndido que fue, ¿no?, el gran imperio de los incas. Gracias a los relatos de Garcilaso de la Vega, nosotros también conocemos la leyenda, por ejemplo, de Manco Cápac, ¿no? Todo esto fue gracias a este cronista y a otros más. Entonces vamos a ver que Garcilaso de la Vega pues escuchaba extasiado, ¿no?, la historia de su pasado por parte de la línea materna. Ahora, en cuanto a la línea paterna, él también tuvo una esmerada educación española. Él estaba asistiendo al mismo colegio donde asistían los hijos de los conquistadores, ¿no?, españoles puros. Y su padre siempre lo tuvo o sea, siempre le tuvo mucho cariño, ¿no? Era su único hijo varón. Tal es así que le otorgó un nombre también de abolengo, un nombre de un hermano suyo, ¿no? Gómez Suárez de Figueroa. Y cuando Garcilaso de la Vega cumplió 20 años, su padre lastimosamente falleció y dejó una dote para él, ¿no?, unas 40 monedas de oro con la indicación de que vaya a completar su educación a España. Y así lo hizo. Al fallecer el padre de Garcilaso, él pues fue a España para completar su educación, continuando con la voluntad del padre. En España no solamente continuó su educación, también siguió la carrera militar. En España él vivía con el hermano del padre en la ciudad de Mantilla. Estuvo por 30 años viviendo en la ciudad de Mantilla. El Inca Garcilaso de la Vega, estando en España, él trató, ¿no?, de regresar aquí al Perú, pero sin embargo le fue negado. Es así de que él terminó sus últimos días allá en España, pero él se convirtió en una persona también, ¿no?, una persona de rancio linaje, porque era autodidacta. En ese entonces era muy respetado. En la ciudad de Mantilla él vivía bastante bien, comenzó a estudiar, a poder hacer traducciones. Entonces él también vivió allá, ¿no?, muy bien. Compró incluso una capilla donde fueron enterrados sus restos. Y posteriormente estos restos fueron repatriados aquí y se encuentran en la ciudad del Cusco. Vamos a ver sus obras. En 1589 hizo la traducción de los diálogos de Amor de León Hebreo, del latín al castellano. En 1596 escribió Genealogía de Garcí Pérez de Vargas, tratando de dar una explicación a su origen, ¿no?, por la línea paterna. En 1605 escribió La Florida del Inca, que nos cuenta la expedición de Hernando de Soto, y en 1609 escribió Los Comentarios Reales, que es una crónica que se divide en dos partes.
La primera parte, que fue publicada en el año de 1609, nos habla de la civilización incaica, de su origen, del gobierno, de las leyes, de las costumbres, de todo lo que pasaba en el imperio incaico. Aquí, justamente en esta parte, es donde idealiza, ¿no?, a los incas, presenta que el imperio incaico en ese momento fue un imperio que ayudó ayudó a que ese mundo bárbaro comenzara a culturizarse, ¿sí? Y en la segunda parte, que la publicó en el año de 1617, la tituló Historia General del Perú. Aquí nos habla del descubrimiento y de la conquista del Perú, así como de las guerras civiles entre los conquistadores. Él observó, ¿no?, de cerca estas guerras, entonces todo eso nos lo cuenta. Aquí trata de reivindicar, ¿no?, la figura del padre, eh, que fue acusado de traición. ¿Y por qué fue acusado de traición? Porque en un primer momento lo acusaron de traición porque él ayudó a que Almagro escapase dándole un caballo. Entonces fue por eso. Entonces vemos que gracias a esta obra monumental, Los Comentarios Reales, es que nosotros sabemos muchas cosas de nuestro pasado incaico. Por ejemplo, ahí nos cuenta, ¿no?, de dónde se originó la palabra Perú, nos habla de cómo era que se criaban en esa época los hijos, ¿no? Muchas cosas interesantes. Ahora vamos a conocer a otro cronista, este es el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala. Es Él escribió, bueno, sabemos así muy pocos datos de él. Los pocos datos que sabemos de Felipe Guamán Poma son los que él mismo va a decirnos a través de su obra. Según él nos cuenta en su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, nació en Lucanas, en Ayacucho, por el año de 1539. Sus padres fueron Martín Guamán, el señor de Lucanas, y su madre fue una descendiente de Tupac Yupanqui y Cusiogli. Él perteneció también a una familia noble, ¿no?, de la línea por parte de la cultura incaica. Sin embargo, él también fue maltratado, ¿no? A él se le quitaron sus tierras y fue expulsado de la ciudad de Lucanas, del corregimiento de Lucanas. Es así de que él se dedicó a recorrer todo el Perú, recogiendo datos y escribiendo una obra que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. En el español anterior antiguo, el nombre original de su obra es Crónica y Buen Gobierno. Ahora lo traducimos como Nueva Crónica y Buen Gobierno. En esta obra, esta obra la presenta como una extensa carta dirigida al rey de España. Aquí mismo él se dibuja a sí mismo teniendo un encuentro con el rey, ¿no? Aquí presenta el pasado incaico, y no solamente lo presenta, sino que también va a enjuiciar y criticar el presente, o sea, va a hacer una comparación entre la forma de gobierno del pasado con la forma de gobierno que en ese momento él estaba viviendo. Lo interesante de su obra es de que va a estar acompañada de unos dibujos que él mismo hacía. Él era un artista. Esta obra gigantesca contiene 1180 páginas y unos 400 dibujos hechos a mano, a carboncillo, a blanco y negro. Yo acá les he puesto a colores para que sea más atractivo. El objetivo de Felipe Guamán Poma de Ayala era que esta extensa obra llegase a manos del rey de España. Cuando, cuando ya hubo transcurrido un tiempo, él mismo se dirigió a la ciudad de los Reyes, en Lima, al palacio del virrey, para entregarle, ¿no?, él mismo esa obra que había escrito para que la pueda hacer llegar al rey de España. Él tenía la idea de que viendo su obra, el rey podía mejorar la situación aquí en el Perú. Él manifestaba que se deberían de conservar las razas puras, es decir, los indígenas no se deberían mezclar con españoles y los españoles con indígenas. Y él aseguraba que él también quería, ¿no?, que el rey pudiera ver cómo era que se gobernaba anteriormente en la época de los incas. Para él resultaba, bueno, Felipe Muamán aseguraba que el gobierno anterior era mucho mejor y que en base a ese gobierno anterior el rey podía tener mejores beneficios, ¿no? O sea, trataba de buscar una mejora, ¿no? Ahí también denunciaba el abuso
del que eran víctimas los indígenas. Y de esta manera pues, fue escrito. No hay remedio, era el adagio que él siempre repetía esa palabra, no decía no hay remedio, o sea, pasa tal injusticia, pasa esto y no hay remedio. Y esta palabra no hay remedio mayormente se utiliza cuando tú estás en una corte, en esa época no se utilizaba para dirigirse al rey, ¿no? En frente a una corte y indicar lo malo que te pasaba. Entonces, ese era el objetivo de Felipe Guamán Pomar de Ayala, que esta obra suya llegase al rey de España y que él pudiese comprender, ¿no? Que las cosas en el Perú no estaban bien, que había mucho abuso y él estaba dándole unas pautas de cómo era que se gobernaba antes y cómo lo hacen ahora para que pudiera mejorar. Bueno, y esta obra se perdió en el camino, ¿no? O sea, nunca llegó a las manos del rey. Y de pronto, en el año de 1908, fue encontrado en la Biblioteca Real de Copenhague, esto en Dinamarca. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con lo que es la literatura de la conquista.